de caída libre, que es el siguiente al el momento rectilíneo uniformemente variado o MRV. En estas las fórmulas son muy parecidas, solamente no es distancia sino altura y no es aceleración sino gravedad. Entonces nosotros podemos entender la relación con este esquema de acá. Tenemos lo que es la altura, la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad y la altura. Las mismas fórmulas como ya habíamos comentado, solamente que se cambian algunas magnitudes. Por ejemplo, en la primera no te dan altura, en la segunda no te dan tiempo, en la tercera no te dan velocidad final, en la cuarta no te dan gravedad, y la última, a ver, la última cómo se entiende, cómo se interpreta. Entonces nosotros tenemos HN, altura N, pero ¿cómo es esto? ¿Ya? En algunos ejemplos nosotros nos va a aparecer esto de acá, una altura total y nos dice que un cuerpo va a caer desde una determinada altura hacia abajo. En el primer segundo va a ser un recorrido, que le vamos a denominar como altura número 1. En el segundo número 2, un recorrido como altura número 2. Y en el tercer segundo como altura número 3. ¿Ya? Yo no quiero hallar la altura total, yo no quiero esto de acá, todo. Yo no quiero esto. Solamente yo quiero, digamos, la altura número 3. Esa altura nada más es la que quiero. Entonces yo voy a mi fórmula y reemplazo altura 3. Velocidad inicial más 1/2 de la gravedad por 2, multiplicado ya no por n, sino por 3 menos 1, y desarrollo. Esto a mí me permite hallar la altura en ese determinado segundo. O sea, a mí solamente me va a resultar luego de esa operación la altura que se da acá, no la altura que se da de manera total, que estaría aquí, ¿ya? Entonces esa fórmula sirve para eso. Ahora veamos el esquema siguiente, que nos habla más sobre caída libre, o sea, caída sin lanzamiento. Ahora tenemos este esquema para entender lo que es un poco más de caída libre. Tenemos que la velocidad inicial es 0 y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entendamos que la gravedad afecta a la velocidad inicial. ¿Cómo? Bueno, veamos este ejemplo. La velocidad inicial es 0. De aquí a acá, bueno, de aquí, desde este primer momento hasta el segundo momento, ha pasado un segundo. La velocidad ya cambia, no es 0. La velocidad va a venir a ser 10. 10 metros sobre segundo. Va a recorrer otro tramo en el siguiente segundo y la velocidad también va a cambiar, 10 metros por segundo. En el tercer segundo, 30 metros por segundo. En el cuarto segundo, 40 metros por segundo. Ahí se ve la relación ya. La velocidad está cambiando en relación con la gravedad. La gravedad vale 10, entonces la altura va de 10 en 10. De 10 en 10 va bajando. Ahora, pasa lo mismo cuando sube. Pasa lo mismo cuando sube. Cuando sube, la velocidad no va a aumentar, sino va a disminuir. Aquí 40 metros por segundo, ¿ya? Si están en el mismo punto, por ejemplo, este cuerpo de acá que estoy pintando de azul y este cuerpo de aquí que estoy pintando de rojo, están en el mismo punto, quieren decir que las velocidades son iguales. Para este esquema, las velocidades son iguales. La rapidez son igual. La velocidad, este es de 40 metros por segundo apuntando hacia abajo y esta es la velocidad apuntando hacia arriba. Recordemos que las velocidades son un vector, entonces los vectores tienen dirección, 40 metros segundo hacia abajo y 40 metros sobre segundo hacia arriba. Lo que son iguales son las rapideces, ¿ya? La rapidez están en el mismo punto, entonces son iguales. Ahora, a mí me dicen que la gravedad es 10 y pasa un segundo hacia arriba. Entonces, 30 metros por segundo, 20 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces, así es como se está afectando la velocidad con la gravedad. Este esquema se va a entender mucho mejor en los problemas y nos va a permitir desarrollar estos problemas de manera más rápida, a ahorrarnos quizás algunas fórmulas, sino entendiendo esto, extendiendo el problema y luego dibujándolo. También existen lo que son alturas notables. Las alturas notables son alturas que no van a cambiar siempre y cuando estos datos prevalezcan, ¿no? Tenemos esta fórmula. Para demostrar esto tenemos esta fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0, entonces esto se elimina. Me queda que la altura es igual a 1/2 de la gravedad, que vale 10, en este ejemplo, por el tiempo al cuadrado. Me queda en 5. La altura es igual a 5 tiempo al cuadrado. Ahora, la altura en el primer segundo sería 5 por 1 al cuadrado, 5. Entonces, mi altura en el primer segundo es de 5 metros. Voy a apuntar acá. Ahora, la altura en el segundo número 2 sería de 5 por 4, 20. Ya tengo 5, entonces apunto lo que falta, 15 metros.
la altura en el segundo número 3. 5 por 9, 45. Ya tengo 20. ¿Cuánto falta? 25. La altura en el segundo número 4. 5 por 16, 80. Ya tengo lo que es 40. ¿Cuánto falta? Ya tengo lo que es 45. Entonces, ¿cuánto me falta? 35. 35 metros. ¿Se ve la relación ahí? Va también de 10 en 10. De 10 en 10. Entonces va de 10, va de 10, va de 10. ¿Esto a mí qué me permite? A mí me permite saber qué altura hay, por ejemplo, en el segundo número 9. Que a lo que puedo sacar es 85 metros en el segundo número 9. ¿Por qué? Porque puedo plantear mi ecuación. ¿Esto a mí qué me permite? A mí me permite saber qué altura hay en determinados segundos de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, en el segundo número 8 yo sé que es 75, sin hacer el cálculo. En el segundo número 10 yo sé que es la altura es 95, también sin hacer el cálculo. Pero podemos, claro, plantearlo en una ecuación. Sería 5 metros de manera inicial por 10 multiplicado por el segundo que yo quiero determinar menos 1. Entonces sería 5 más 10 por el segundo número 9. 9 menos 1. 5 más 10 por 8, 85. O también lo puedo entender de esta manera. En el segundo número 9, ¿qué altura hay? Entonces sería 9, el número que está atrás del 9, 8. Y lo sumo 85. ¿Qué altura hay en el segundo número 13, por ejemplo? Entonces 12 y lo sumo 5, 125. Y así consecutivamente. Siempre y cuando la velocidad inicial sea 0. Para ya no utilizar la fórmula que está acá. Esta fórmula de acá. No utilizaríamos esta fórmula. Ahora veamos algunos ejemplos. El ejemplo en el que nos piden más datos es el ejemplo número 5, el ejercicio número 5. Entonces vamos a empezar por ese. Bueno, ya listamos nuestro espacio, entonces, ¿qué nos dice el problema número 5? Dice, se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 120 metros por segundo. Vamos a dibujarlo. Dibujando todo es un poco más fácil, entonces tenemos el cuerpo, 120 metros por segundo hacia arriba. Entonces me dice, ¿cuál será la velocidad en el segundo número 3 después del lanzamiento? Entonces yo tengo aquí el segundo número 3. Si dice 120 metros por segundo y han pasado 3 segundos, y por la teoría que habíamos visto aquí al inicio, sabemos que la gravedad afecta a la velocidad y si va hacia arriba va disminuyendo de 10 en 10, como se ve aquí. Pasados los 3 segundos, ¿cuánto sería la velocidad? Sería de 90 metros por segundo. Esa sería la velocidad, 90 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ha disminuido en 30 metros por segundo y han pasado 3 segundos. Entonces, ¿cuál será la velocidad en el tercer segundo? 90 metros por segundo. ¿Cuánto tarda llegar al punto más alto de su trayectoria? El punto más alto de su trayectoria, digamos que es acá. Me dice que la velocidad inicial es de 120 metros por segundo. Para llegar acá han pasado 12 segundos y la velocidad final va a ser igual a, perdón, velocidad final es igual a 0. ¿Cuánto tarda en llegar? 12 segundos. ¿Por qué? Porque su velocidad es 120 metros por segundo y va disminuyendo de 10 en 10, de 10 en 10 hasta llegar a 0. Llega a 0 en su punto más alto de la trayectoria. Si va disminuyendo de 10 en 10 y empezó en 120, ¿cuántos segundos han pasado? 12 segundos. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? Aquí podemos utilizar esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, la distancia, o bueno, la altura, en este caso, la altura es velocidad inicial 120, velocidad final 0, bueno, vamos a colocarlo por si acaso, dividido entre 2 multiplicado por el tiempo que es 12. La altura es 120 sobre 2, 60 por 12, 720 metros. Entonces, esa es mi altura, 720 metros. Aquí colocamos 720 metros. ¿Con qué velocidad vuelve al punto de lanzamiento? En la caída la velocidad inicial es 0 y la gravedad es positiva. Ya. Entonces, tenemos que la velocidad final es 0 y va a caer hasta el punto en el que se lanzó. Entonces, si se lanzó con 120 metros por segundo hacia arriba, va a caer con la misma rapidez, 120 metros por segundo. Entonces, 120 metros por segundo, sin necesidad de hacer cálculos, solamente dibujando. ¿Y cuánto tarda en descender? Si tardó 12 segundos en subir, tarda lo mismo, 12 segundos en bajar. Entonces aquí también tenemos 12 segundos. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Entonces, una moneda se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Qué espacio recorre la moneda en el quinto segundo de su movimiento? Ahora vamos a dibujar. Entonces, tenemos todo ese espacio. Y nos dicen la moneda en el quinto segundo de su movimiento. Pero nosotros nos piden en el quinto segundo de su movimiento. No nos pide la altura que ha alcanzado en esos 5 segundos. Esto sería la altura total. Pero nosotros nos hablan del quinto segundo de su movimiento. Imaginemos que en el primer segundo es acá.
el segundo número 2 acá, en el tercer segundo acá y en el cuarto segundo acá. El quinto segundo, el recorrido que hace es este. Esta altura es la que nos están pidiendo. Entonces sería la altura en el quinto segundo. Podemos hacerlo por fórmula. Entonces acá sería en el quinto segundo, velocidad inicial más 1/2 de la gravedad por 2n menos 1. Altura en el quinto segundo, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo, más 1/2 de la gravedad, que es 10, que nos dicen por dato que es 10, por el quinto segundo que yo quiero determinar. Entonces sería 2n por 5 menos 1. Altura en el quinto segundo, 15 más, simplifico acá, queda 5 por 2 por 5, 10, menos 1, 9. La altura en el quinto segundo es igual a 60. Eso de una manera con la fórmula. Ahora quizás podemos ver una manera práctica. Y ahora quizás de una manera un poco más práctica. Nos dice que la velocidad inicial es 15 metros por segundo. ¿Ya? 15 metros por segundo. Y va cayendo hacia abajo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la velocidad va cambiando de 10 en 10 por la gravedad. Entonces aquí sería 25 metros por segundo, 35 metros por segundo, 45 metros por segundo, 55 metros por segundo y 65 metros por segundo. ¿Por qué yo he hallado esto? Para aplicar la siguiente fórmula. Altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces, a mí la velocidad inicial, ¿cuánto es? 55 de este recorrido. Solamente vamos a analizar este recorrido. Entonces sería la velocidad inicial 55. La velocidad final 65. Sobre 2 multiplicado por el tiempo. Aquí el tiempo no son los 5 segundos. En este recorrido nada más ha pasado 1 segundo. Entonces por 1. No va a afectar nada la operación. Entonces altura sería igual a 55 más 65, 120. Dividido entre 2, 60. Lo mismo, si quieren apliquen el método anterior o este método. Es un método para mí un poco más práctico y se sostiene de la teoría que la velocidad va cambiando según la gravedad. El siguiente ejemplo, número 4. A ver, hacemos espacio para resolver el número 4. A ver, un poquito más acá, ya listo, queda. Dice, problema número 4. Se suelta un cuerpo desde cierta altura tomado 4 segundos en impactar con la Tierra. Determina su velocidad en la mitad de su recorrido. Nuevamente dibujamos. El dibujo es algo muy práctico en estos problemas. Nos ayudan a guiarnos. Nos dice que se suelta. Si te dice que se suelta, la velocidad inicial es igual a 0. Desde cierta altura, bueno, altura h, y toma 4 segundos en impactar con la Tierra. Entonces de aquí acaba 4 segundos. Determina la velocidad en la mitad de su recorrido. La mitad de su recorrido, ¿cuánto es? 2 segundos. ¿Ya? 2 segundos. Entonces, yo sé que en el primer segundo su velocidad es 10 metros por segundo, porque va aumentando. En el segundo número 2, 20 metros por segundo. Aquí ya tenemos la respuesta. 40 metros por segundo, perdón, 30 metros por segundo y aquí 40 metros por segundo. Entonces, aquí esa es la velocidad de su recorrido en la mitad de su recorrido. Entonces ya tenemos la respuesta, 20 metros por segundo. ¿Qué pasa si nosotros no sabíamos este método? Tendríamos que plantearlo con esta fórmula y bueno, vamos a ver cómo sale, cómo se resuelve. Tendríamos lo que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad final, ¿cuánto es? Es lo que debemos hallar. Velocidad inicial es 0 más la gravedad, que es 10 por el tiempo. Nos dicen la mitad de su recorrido, entonces 2 segundos. 2. Velocidad final es igual a 20. ¿Ya? Como ven es lo mismo, solamente que es otro método, aplicando con qué velocidad fue lanzado el objeto desde ese piso. ¿Ya? Hacemos un esquema, con el esquema es más fácil de entender el problema. Entonces tenemos este esquema. Imaginamos que este es el edificio. Acá está el ingeniero. Entonces, ese es el ingeniero, lo pintamos de negro. Está a 105 pies de altura. Esta es nuestra altura. Y dice que el ingeniero acá ve pasar un objeto. Y 4 segundos después la vuelve a ver. Entonces ha caído el objeto. En esos 4 segundos que pasó, el objeto subió y bajó. Subió hasta acá, imaginemos. Y luego bajó para que lo vuelva a ver. Entonces, le tomó 2 segundos para subir y 2 segundos para bajar. En este espacio, la velocidad 1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto ocupó su punto máximo de velocidad. Entonces la velocidad es igual a 0. Y su velocidad sub 1 va a ir aumentando según la gravedad. Entonces la gravedad por datos que me dan que es 32 pies por segundo cuadrado. Y como ha tomado 2 segundos para bajar, sería el doble, 64 pies por segundo. Esa sería mi velocidad. Si el cuerpo estuviera acá, por ejemplo, y ha pasado un segundo, a mí mi velocidad sería 32 pies por segundo. ¿Ya? Entonces, como ha sido 64, acá disculpen, no es 65 sino 64 pies por segundo,
En este espacio el objeto tiene 64 pies por segundo y está en el mismo punto que el objeto que está acá, que fue el que vio inicialmente. Entonces ese objeto también tiene 64 pies por segundo. Tienen la misma velocidad. Entonces, yo puedo calcular la altura que hay desde el punto inicial hasta el punto máximo. Esta altura de acá. Ya veremos por qué. Altura sub 1, voy a llamarla. Entonces, tenemos que la altura sub 1 es igual a la velocidad inicial, que sería 64, más la velocidad final, 0, sobre 2, que es la fórmula que nos dice esa es la fórmula, multiplicado por 2 segundos. Yo anulo y me sale que la altura sub 1 es igual a 64. Entonces, esta altura es 64 pies. ¿Por qué hice eso? Para yo hallar mi velocidad inicial, que es la que me piden a mí. La velocidad inicial la puedo calcular con esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia. ¿Por qué menos? Porque está subiendo. Entonces, como está subiendo, su velocidad se está agotando hasta llegar a cero. Entonces, va restándole eso, la gravedad a la velocidad inicial. ¿Y por qué le hallé los 64 pies de altura? Para trabajar con mi velocidad final siendo cero y no hacer tantos cálculos. Si no lo hubiera trabajado con 64, hubiera sido un poco más complicado. Entonces, como ya tengo que mi velocidad final es igual a cero, reemplazo. 0 al cuadrado, 0, entonces se anula. Velocidad inicial es lo que quiero hallar, menos 2 veces la gravedad, que en este caso sería 32, por la distancia que es 105 más 64, que es igual a 169. Entonces, este aquí al cuadrado. 169 por 2 por 32 es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? De aquí puedo sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169 y la raíz cuadrada de 3 por 2, 32 por 2, 64. Tiene raíz cuadrada. Es igual a la velocidad inicial. La raíz cuadrada de 169, 13. La raíz cuadrada de 64, 8. Si nosotros multiplicamos estas dos cantidades nos da 104. Entonces es la solución del problema número 6.